Mientras a las 9:48 esperamos las cifras del Ministerio de Salud del coronavirus de hoy, que aún no se publican, vamos a conversar con el científico Raghi Burhum. Raghi, muy buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches, Jaime, ¿cómo estás? Bueno, hacía la mención de las cifras, aquí siempre cerramos el programa con las cifras del Ministerio de Salud, pero saludando, por cierto, la iniciativa que has tenido tú y un grupo de científicos para analizar datos en una página opencovid-peru.com. Allí está en la pantalla, tengo a la vista la cuenta de Twitter. Me llamó la atención, que es algo que ya se había hecho notar hace buen tiempo, incluso contigo en anteriores conversaciones, pero que aquí ya visto así en blanco y negro, pues vaya que llama mucho la atención. Cifras reportadas por Diresas, cifras reportadas por Minsa. Hay diferencias sustanciales. Diresas reporta más de 1.300.000 muestras confirmadas de coronavirus, mientras que Minsa 876.885. ¿Por qué después de tanto tiempo no logramos empatar esas cifras, por un lado, sin hacerlo tan técnico, pero esto me permite, digamos, ir sobre la actualidad para preguntarte de cómo estamos enfrentando la famosa segunda ola, que aquí no sé si es segunda, tercera, marejada, maretazo, pero cómo estamos enfrentándonos con estas diferencias que hay entre las dos instituciones del Estado. Sí, es una buena pregunta. Yo creo que la mejor persona para responder eso sería la próxima vez que tengas a la ministra de Salud o al viceministro de Salud. Lo veo un poco verde. Te una respuesta de... Me vas a perdonar, Lo veo un poco verde. Creo que el público y tú saben muy bien por qué. Bueno, en fin, creo que existen varias razones que hemos estado escuchando acerca de eso, ¿no? Y una tiene que ver con de dónde provienen las pruebas, ¿no? Si las pruebas no son aprobadas por el MINSA, no son oficiales, han sido comprados por otro lado, entonces no se cuentan. Hay otros factores de cómo están digitalizando esos números y qué se tiene que hacer para que pase a una cifra oficial del MINSA. El desfase, que es el reporte de desfase que aparece en Open COVID Perú, es el que se dedica simplemente a hablar de esos números. Sabes que siempre que hemos estado hablando de ese desfase, dijimos ya vamos a ponerle un reporte para que lo vean todos los días de lo que está pasando. Sí. Bueno, es la situación actual, ¿no? O sea, sabemos que los fallecidos del MINSA te va a decir... Pero es un desfase de 500.000 de casos. Sí, y ahí, ojo... Todavía con casos estamos hablando de que la estrategia de test no es la adecuada. Entonces, no estás hablando de todos los casos, solo los casos que han salido positivos, ¿no? Inclusive en esos momentos, en ese desfase, no estamos contando las pruebas que se están haciendo en el sector privado, por ejemplo, ¿no? Entonces, tienes pruebas rápidas y moleculares del sector privado que no entran dentro de esa contabilidad. Ajá. Y obviamente la carga es mayor significativamente en pruebas serológicas, todavía. Exacto. Claro. Exacto. Ahora, en ese contexto, aún por ordenar, ni qué decir de la cifra de fallecidos, ¿verdad? La cifra de fallecidos es otro tema que todavía no empata con SINADEF, es decir, tiene cifras de MINSA, 33.937 fallecidos, cifras de Diresa, 44.800 fallecidos, ahí sube casi 10.000 los fallecidos, y en cuanto a SINADEF tenemos un exceso de 87.000 y un poco más, es decir, ahí tampoco estamos ordenados. 83.200 cuando sacas las muertes, digamos que no son... 83.000, de acuerdo. Sí, exacto. Ya. Sí. Ahora, pero en ese orden de desorden, digamos, de estadísticas, de llevar el famoso rastreo que, digamos, no se ha podido aplicar y que, digamos, desde el Estado por lo menos no se ve una intención o no existe la logística, es lo que han dicho desde el Estado, han dicho desde el Ministerio de Salud. ¿Cómo ves tú esta nueva ola de iniciativas? Y literalmente ola porque va a haber restricciones en la playa, la gente va a poder ir de lunes a jueves y no está muy claro todavía en el gobierno, por ejemplo, qué pasa con los que tienen casas de playa, quién va a cuidar que alguien va a poder ir a hacer tabla pero no va a poder ir a bañarse, quién distingue
esos rastreos. Es decir, ¿quién hace el rastreo de la persona que va en bicicleta el viernes, sábado y domingo, que se puede, pero que no se baña? Claro, claro, no. Y de nuevo estamos regresando al mismo problema inicial que teníamos inclusive cuando estábamos dentro de las cuarentenas estrictas, ¿no? Claro. Que se supone que tenemos que esperar que el gobierno genere ciertos protocolos para generar una convivencia en esta normalidad. Ya sabemos que la vacuna no está aquí hasta el próximo año y digamos, tenemos que hacer algo, tenemos que tener planes para este tipo de cosas. En cuanto a la segunda ola o tercera ola, ahí sí tengo que una mención pequeña, un caveat, ¿no? Que acuérdate que a mí no me gusta ver normalmente las olas que son a nivel país, porque cada región tiene su realidad. Entonces, cuando lo miras por región, sí vas a notar, y de nuevo, hablando de curvas, puede ser la curva de positivos, que está directamente relacionada a cómo hacemos test, y afectada por la cantidad de test, afectada por el tipo de test que hacemos, y la curva del SINADEF, que lamentablemente Así es. No depende de otras políticas de Estado, ¿no? Por lo menos directamente. Entonces, esa segunda, cuando miras en cada región, solo tienes una curva, una ola grande que sube y una ola que baja. Una sola ola, Claro. ¿no? Claro. Cuando empiezas a mezclar todas las olitas juntas, es que miras que es una ola y dos olas, plano y qué sé yo. Entonces, si miras por región, vas a mirar una sola ola que sube y que baja. Entonces, para mí, cuando estamos hablando más de lo que va a suceder cuando venga una segunda ola, ¿no? Claro, claro. Porque además es muy confuso. Mira, se va a poder ir a correr tabla viernes, sábado y domingo. Sí. Pero ¿cómo sabes tú que la persona la ves chapoteando? No sabes que tenga wetsuit, que no tenga wetsuit. Es decir, hay un nivel de observación que yo no sé si sea posible, porque lo más importante aquí de impedir es que no se rompa el distanciamiento, ¿no? Que la gente no haga pues juergas en la playa y cosas por el estilo. Los municipios que han tenido problemas desde el inicio, por ejemplo, con las canastas de víveres, son los responsables. Los municipios los ves realmente, digamos, comprometidos en poder tener, digamos, muy claro el cumplimiento de cada uno de los protocolos. Sí, no, o sea, yo sé que hasta este punto ya ha habido un conocimiento de todos los alcaldes de qué es lo que causan infecciones, entienden el problema, ¿no? Y yo creo que ahora lo que tenemos que estar hablando bien es cómo encontramos ese balance de una vida seminormal con esto. Entonces, ¿o dónde trasladamos la aglomeración? Porque si era la playa, la gente no se va a quedar en la casa. Eso sí te lo aseguro. El calor, el bochorno, vámonos a dónde, y ahí va a venir el problema. Sí, correcto. Vamos a tener que... Mira, hay una diferencia entre hacer un plan estratégico para ver cómo es que reducimos los aforos y simplemente decir, todo cerrado, lo siento. Es que a eso voy. Para mí es... Claro, esa segunda opción es... Personalmente, a mí me molestaría mucho, honestamente, pero existe este tema de cómo nos estamos aglomerando. O sea, yo creo que todos somos adultos y necesitamos crear políticas que fomenten esa separación dentro de la playa, ¿no? Claro, y depende mucho de los municipios también. Va a tener que haber mucha inventiva, mucha creatividad. El presidente hoy día ha hablado sobre los R, que es algo que hay que tener muy en cuenta y que a veces con los meses perdemos de vista. El presidente ha dicho hoy que el R está por debajo de 1. Primero, tú que manejas los números, preguntarte si eso es en rigor exacto, y por otro lado, ¿qué significa? Porque yo recuerdo en varias de las conversaciones que hemos tenido que el objetivo era ese, que el R esté por debajo de 1. ¿Eso significa que, mal que bien, estamos conduciéndonos con un cierto horizonte en esta línea cronológica de la pandemia o no? Sí, el R hay dos maneras de medirlo. Uno es con muertes y el otro es con casos positivos. Cuando lo mides con muertes, sí es verdad que estás con el R debajo de 1 consistentemente en todas las regiones.
cuando miras los casos positivos, no es así. Tienes unas regiones, las que aparecen en Open COVID Perú, tenemos una región que está en rojo, y ahí te salen las regiones que están en aumento, ¿no? Lo que ha sucedido es de que en las últimas semanas hemos visto un aumento pequeño en la cantidad de casos positivos, pero no todavía el efecto en la curva de muertes. Porque de nuevo, primero la gente se infecta y lamentablemente lo que viene mal es que un porcentaje de esa gente que se infecta o se recuperan o entran en la curva del SINADEF, ¿no? Lamentablemente. Claro. Entonces, no hemos visto todavía ese aumento en la curva del SINADEF, pero sí hay indicios pequeños de aumentos en casos positivos. Lamentablemente, eso se tiene que mirar con un poco de escepticismo porque está directamente relacionado a cómo se están haciendo los tests, al tipo de pruebas, la cantidad, etcétera. Claro. Todo lo que hemos estado hablando durante esta pandemia. Claro, ¿no? Claro. Ciertamente. Y siempre, además, insistir en que tenemos una cierta ventaja, por decirlo de alguna manera, y es que Europa vive en el futuro, digamos, o en nuestro futuro. Y hay cosas que se pueden evitar. Por ejemplo, bares, discotecas que se abrieron allá, están volviendo a cerrar, y aquí se tuvo el buen tino de no abrirlos, ¿no? O de restringir, digamos, o de posponer el ingreso. ¿Aprovechamos realmente toda esa data? Mira, están volviendo a cerrar. Y veía Irlanda cerrado todo de nuevo. Es que, claro, allá es fácil, sí. Fácil desde el punto de vista que todo está digitalizado, todo el mundo recibe al final su cheque a fin de mes y ya está. Todos tranquilos, piden por delivery, no hay desórdenes, pero nos ayuda, digamos, aprovechamos realmente ese desfase de tiempo en favor de nosotros para advertir cosas, ¿o no? Sí, no, y ojo que también ha llegado a un punto donde hay una diferencia entre nosotros y Israel y el resto de países, en que nuestra curva de muertos ha sido brutalmente más grande que la de ellos. ¿No? Entonces la cantidad de gente que se ha infectado en Perú mucho mayor. Por eso estamos esperando, por lo menos yo personalmente estoy esperando para ver los resultados de esos estudios de seroprevalencia que tanto se dicen que se van a hacer, pero me gustaría que ya están hechos para saber exactamente los porcentajes. Yo pienso que sí estamos en un periodo de pausa temporal de medio tiempo, donde tenemos tiempo de respirar y de planear mejor qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Claro. Entonces, para ese pedazo sí estamos en ventaja y tenemos que aprovecharlo. Exactamente. España ha vuelto al 5º lugar. Nosotros estamos en el 9. Francia está por encima de nosotros. Es lo que estamos, digamos, hablando en este momento. Ellos están pasando por esta suerte de segunda ola o de rebrote. Y vamos a ver qué pasa con nosotros. Ragui. Ellos controlaron la primera ola, es lo que pasa, ¿no? La primera ola sí la pudieron controlar y la pudieron bajar. Nosotros tuvimos olas gigantescas en cada región. Y nos arrasó, digamos, en casos, en regiones específicas, ¿no? Ragui, como siempre, un gusto. Un abrazo a la distancia, además, por el cumpleaños. Y ya nos estamos... gracias. Ya nos estamos hablando, ¿eh? Ragui Burhum con nosotros. Hasta una próxima oportunidad. No tenemos cifras del coronavirus para el cierre de hoy. El Ministerio de Salud no las ha publicado, aunque, como bien ha dicho Ragui Burhum, hay que estar quietos y, sobre todo, con el mismo cuidado de siempre. Pase lo que pase, abra lo que se abra. Nosotros siempre, ya llevamos tiempo, ¿no? Ya van a ser 8 meses. Ya... Digamos, nuestro cerebro y nuestros hábitos ya son distintos. Hay que mantenerse en ello. Hablando de la pandemia ciertamente ha hecho notar muchas cosas, muchas, ¿no? Entre ellas que no ha impactado a todos por igual. Ha evidenciado muchas desigualdades. Una de ellas, desigualdades que se venían diciendo hasta el grito, entre hombres y mujeres. Vamos a continuación, luego del programa, quédese en RPP Televisión, porque vamos a presentar el primer programa especial de la campaña de RPP Noticias Mujeres de Cambio. Lo conduce Mabel Huertas, nuestra compañera. Allí se van a abordar justamente las causas de esta desigualdad entre hombres y mujeres. Y además
cómo se han agudizado con la llegada de la pandemia en nuestras vidas. Vamos a conocer además algo muy importante, la situación de las mujeres en el sector rural y cómo se han reinventado laboralmente a raíz del coronavirus. Porque en el Perú de hoy nada está dicho. Buenas noches.